Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Bien, bienvenidos entonces a Biblia Fácil, el estudio inductivo. Y esta es la clase de introducción acerca de cómo funciona el estudio inductivo. Y también vamos a hacer la introducción al libro mismo, al libro de Lucas. Así que afírmese y prepárese para estar en esta nueva aventura. Empezamos el viaje entonces. Esto que estoy mostrándole está en sus libros, en las primeras páginas. Ya, esto es un resumen de lo que está en las primeras páginas donde habla de introducción al estudio inductivo. El estudio inductivo de la Biblia es un método científico aplicado al estudio de las Escrituras, cuyo fin es llevar al estudiante a oír la voz de Dios, procurando descubrir en el lenguaje de Dios con el respaldo del Espíritu Santo, inspirador de cada palabra de la Escritura. Siempre entendamos esta palabra. Esta palabra es muy importante. La palabra de Dios, la Biblia, está inspirada por Dios. No fue escrita por la mano de Dios, pero sí fue inspirada y escrita. Esto es muy importante porque cada persona que escribe le pone su impronta. Es para que ustedes lo entiendan con más facilidad. Si yo les explico el Evangelio de San Lucas y otra persona lo explica, o cada uno de ustedes lo explica, aunque digamos lo mismo, podríamos decirlo de diferentes formas. Entonces, lo importante es el mensaje en sí, no la forma en que se dice, pero cada persona le pone su estilo. Entonces, si bien Dios inspira, pero al pasar por la persona pone también su propio estilo, y de eso Dios sabe a quién inspirar, qué estilo necesita para cada escritura. Entonces, Él, por tanto, si Él es el inspirador, Dios es el autor de la escritura. El estudio inductivo conlleva desarrollar los tres pasos básicos que consisten en tres pasos básicos. Observar. Esta parte vamos a tratar de cubrirla entre esta semana y la próxima semana en lo general del libro. Pero, y en eso queda, digamos, queda el piso para que usted pueda seguir trabajando en la interpretación y aplicación. Y cada semana, por lo general, en adelante, va a ser de interpretación y aplicación. Estas primeras 2 semanas será de observación, pero no implica, eso no significa que usted no siga observando en el texto. Usted puede seguir descubriendo cosas de acuerdo a cada párrafo que vamos leyendo. Entonces, es súper importante que tenga eso claro. Ahora vamos a observar, ¿ya? Y luego el resto de las clases va a estar primando la interpretación y la aplicación, ¿ya? Con este método se busca oír la voz de Dios, lo que quiso Dios decir, dejando fuera las ideas preconcebidas. Esto es muy importante porque es estudio inductivo, porque por lo general uno escucha estudios que vienen a tratar de forzar a la Biblia que diga lo que uno quiere decir. Por ejemplo, voy a hablar del amor de Dios, y para hablar del amor de Dios voy a la Biblia y busco todos los textos que hablan de amor. Entonces yo le indico a la Biblia lo que quiero que me diga. O quiero ver qué me dice la Biblia acerca, no sé, de los animalitos. Y voy a la Biblia, todo lo que me dicen los animalitos. Y eso no está mal, pero en momentos uno puede inducir, o sea, más bien tratar de que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Entonces, este método inductivo es al revés. Es al revés. Yo abro la Biblia en un pasaje completo, en este caso en un libro completo, y voy desde el primer capítulo, el primer versículo, hasta el último capítulo, el último versículo, y de acuerdo a lo que la Biblia me va diciendo, yo voy trabajando. Y también voy tratando de llegar a dónde se escribió, cómo se escribió, por qué se escribió, quién lo escribió, etcétera. Todas esas preguntas que se deben ir respondiendo.
Entonces yo elimino de mi mente las ideas preconcebidas. Entonces, si usted tiene una enseñanza teológica básica que aprendió en la escuela dominical, no sé, en la iglesia, o alguien lo enseñó, o usted es de esas personas que ve mucho YouTube, hoy día hay muchos maestros que enseñan muchas cosas, entonces lo más probable es que hayan ideas preconcebidas respecto a diferentes temas de la Biblia. Entonces, aquí la idea es eliminar todas esas ideas preconcebidas en su mente. Señor, quiero ir con mi mente dispuesta no a controlar lo que va a pasar, sino que pase al corazón y que se active mi espíritu. Señor, esa es la idea. Entonces, trate de entrar. Ya, el año pasado, por ejemplo, varias personas después de alguna clase me llamaban y decían, pastor, pero ¿qué pasa con esto? Y después se les explica. Y también hay que entender que hay diferentes posturas teológicas, depende de muchas cosas. Pero aquí procuramos ir al máximo, al máximo, sin una postura teológica preconcebida, sino lo que el Señor quiera ir diciéndonos eh, cada, en cada oportunidad. ¿Ya? Etapa del estudio inductivo, observación de los hechos. Como le digo, esto se llama desde la teología, esto es la exégesis, todos hacen esto. ¿Ya? No sé si han escuchado hacer un estudio exegético de la palabra. Esto es un estudio exegético porque vamos a la observación. Se debe responder la pregunta, ¿qué dice el texto? Nada más, ¿qué dice? ¿Ya? El texto dice lo que dice, ¿ya? Nada más. No trato de decirle yo lo que quiero que diga, sino qué dice el texto. Si el texto dice, eh, amarás al Señor tu Dios, eso dice. No hay que buscarle ninguna otra cosa, es tal cual está escrito. La interpretación de los hechos es la hermenéutica. Esto es donde la mayoría de las personas fallan al leer la Biblia. Grábese bien esto. Si puede usted comprar un libro de hermenéutica, hay muchos libros que es de simple, se llaman hermenéutica o libros de algún libro de interpretación bíblica. No se busque los más gruesos ni nada. Hay algunos libros, en este momento no tengo ninguno a mano acá, pero que hablan de la hermenéutica. La hermenéutica son leyes generales. Cualquier persona tiene que saber leyes generales. Nosotros usamos acá leyes básicas. Por ejemplo, nadie puede hacer doctrina de un solo versículo de la Biblia. Una afirmación que tiene un versículo tiene que ir en la práctica. Un versículo dice A, yo elimino este versículo y tienen que haber por lo menos unos 4 versículos más que digan lo mismo si no estuviese este. Ahí se puede afirmar una doctrina. Si una persona le habla de doctrina en base a un solo versículo, esa doctrina ya nace muerta o es falsa doctrina. Son principios de interpretación que yo estoy aplicando en este estudio inductivo. Entonces, no puedo explicar todo eso porque sería una clase de hermenéutica. Pero si usted tiene por ahí, tiene acceso y quiere comprar un libro de hermenéutica, son cosas básicas y que son generales, que son leyes que no se cambian. Eso va para todos para los ateos, para los católicos, para los pentecostales, para todos. Va las mismas leyes. Y todos los que estudian la Biblia en serio, digamos, como profesión, eh, tienen que valerse de estas leyes de interpretación. ¿Qué se responde en esta pregunta? ¿Cuál pregunta se responde? ¿Qué quiso decir el texto? Y luego viene la aplicación, lo que yo agregué este término de homilética, que es el arte de preparar sermones, digamos, enseñar aquello que aprendí. Yo lo aplico primero a mi vida, en este caso es aplicarlo a nosotros. ¿Cómo aplico esta enseñanza? Es decir, primero descubro a través de la observación qué dice, a través de la interpretación trato de deducir qué quiso decir, pues no es lo que dijo, sino cómo lo dijo, qué quiso decir, y luego en la aplicación, qué dice eso para mi vida.
¿ya? De su vida. Para los que usan otros términos, dice, bueno, en términos simples de la aplicación, es decir, qué dice y qué quiso decir, sería la palabra logos, logos, lo que está escrito en la Biblia. Y la palabra rema es lo que el Señor quiso decir con esto que está escrito para mi situación personal, del aquí y del ahora. Y a eso nosotros le llamamos también palabra rema. ¿Cuál es el procedimiento específico? Esto anótenlo bien. Leer el pasaje varias veces. Recuerden que yo prácticamente desde febrero, desde enero, le estoy diciendo, lean Lucas completo. Así que a esta altura, la mayoría debería haber leído Lucas por lo menos en 3 versiones. Si no lo ha hecho, todavía puede hacerlo. Lo ideal es que antes de empezar a ir párrafo por párrafo, usted ya tenga pavimentado el camino habiendo leído el libro completo. Si algunos les cuesta o no han podido hacerlo, yo les envié a través del WhatsApp la Biblia dramatizada, ya, el Evangelio de Lucas dramatizado. Está muy entretenido. Escúchelo todo el tiempo. Vaya aprendiéndoselo prácticamente de memoria. Elimine un par de canciones de escuchar y dedíquese a escuchar el Evangelio de Lucas para ir, para que su mente, ¿cierto? Vaya ablandándose por los términos que usa el evangelista Lucas. Así que léalo, siga leyéndolo todo el año. Al final del año, usted va a ser experto en el Evangelio de Lucas, aunque sea solo por leerlo y por oírlo tantas veces. Y eso es lo que queremos, es que la gente, que todos nosotros seamos gente de la palabra, y no de lo que dijo tal persona, tal pastor, sino que qué es lo que dice el texto mismo. Varias veces, solo leer, no detenerse a subrayar, no, leer varias veces. Después es captar el párrafo en perspectiva, es lo que yo le estoy diciendo, que dice, digamos, el párrafo que dice en relación con el libro completo, Lucas, con el Nuevo Testamento completo, todos los 27 libros del Nuevo Testamento, y con los 39 libros del Antiguo Testamento también. Entonces, ¿qué relación tiene este párrafo con el resto de la Biblia? Luego se divide y se pone título a cada párrafo. Ya una vez que tiene el párrafo que lee, por ejemplo, eh, capítulo 1, del versículo 1 al 10, ya tengo el párrafo, ya lo leí varias veces, el puro párrafo, ahora tengo la perspectiva, ¿ya? Considerando el contexto, que es el punto 4, y ahí hago la división que yo quiero, porque tengamos en consideración que el libro que ustedes tienen en la mano tiene solamente el número para ayudar, pero ni siquiera debería llevar el número, porque la idea es que la división del texto la pongamos nosotros, de acuerdo a nuestra propia comprensión, porque ni los números, ni los capítulos, ni los versículos, ni los títulos que tiene la Biblia son inspirados por Dios, son instrumentos que las personas han ido poniendo para facilitar la lectura y el acceso a ella. Entonces, cuando dice capítulo 1, versículo 10, por ejemplo, no es que el Señor ha dicho, ya Lucas, ahora el capítulo 1, versículo 10 va a decir, no, sino que la Biblia fue escrita, el Lucas fue escrito como una carta normal, pero más adelante los encargados, los estudiosos de la palabra, dijeron, bueno, creo que va a ser bueno separar la Biblia en versículos y capítulos. Y después, más adelante, en las traducciones correspondientes, le quisieron poner títulos también a los párrafos. ¿Ya? Jesús sana a un leproso, por ejemplo. Eso no está no fue inspirado por eso. El título está puesto para que nosotros lo entendamos mejor. El libro que ustedes tienen no tiene ningún título de esos, porque la idea es que usted vaya poniendo los títulos según lo que usted va captando. Por lo tanto, el título que usted le ponga no va a estar mal, nunca. Usted pone el título de acuerdo a lo que usted está captando de la lectura. ¿Ya? Luego, bueno, ya lo dije, considera el texto, digamos, el contexto, la correlación siempre. Acuérdense este dicho, texto fuera de contexto es un pretexto.
Si alguien te muestra un texto y no ha considerado el contexto, lo que dice antes, lo que dice después, o lo que dice el libro completo, o la Biblia completa, entonces es un pretexto. Esa es falta básicamente a un principio también de interpretación bíblica. Y lo más importante es familiarizarse con el párrafo. Por eso le digo, lea la Biblia, escuche la Biblia, eh, en fin, todo el rato Lucas, 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 Lucas. Mire, lo importante del estudio de la palabra es que hay que enfocarse. La Biblia tiene 66 libros. Si usted lee un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, si bien va a crecer, pero no es lo ideal. Lo que usted tiene que hacer es conocer libro por libro. Tiene que ser, bueno, cuando me hablen de Lucas, del libro de San Lucas, tiene estas características, yo sé. Y Lucas dice tales cosas. Pero si me hablan del libro de Romanos, que es el que leímos el año pasado, estudiamos el año pasado, ya tengo que tener conceptos claros del libro de Romanos. Romanos, ya sé lo que dice Romanos. Entonces, me voy familiarizando con los párrafos, pero también con el libro completo, en contexto. Sé que hay una diferencia abismante entre cómo lo escribe Lucas, por ejemplo, y cómo va a escribir Marcos, ¿no? Aunque Marcos se basó un poco o sea, Lucas se basó en el escrito de Marcos para su investigación. Entonces uno va descubriendo, pero hay una diferencia grande entre cómo se escribe Lucas, que es un escrito, una carta, a cómo se escriben los salmos. ¿Me entiendes? O sea, son distintos. Entonces, al familiarizarme con el párrafo, yo sé con qué tipo de lectura estoy. Eh, ya, avancemos. Hacer observaciones, no aplicar ni interpretar aún, ya lo dije, volver al párrafo y una vez que ya le puso título, vuelva al párrafo y comienza a buscar personas, lugares y vaya anotando descripciones en la hoja en blanco. Usted tiene una hoja con las tres versiones y al lado tiene una hoja en blanco. Ahí usted va anotando, va describiendo. ¿Ya? Y también vaya buscando verdades espirituales, usted las va anotando, va subrayando y va descubriendo. Entonces, personas, lugares, etcétera, y va buscando verdades espirituales en el texto mismo. Desarrollo el procedimiento pasivo. Leer cuidadosamente el pasaje 3 veces, identificar el contexto del pasaje, no aplicar ni interpretar todavía. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a hacer ahora, volver al párrafo, buscar personas, lugares, anote una breve descripción de ella, busque verdades espirituales, ¿ya? Eh, y vamos ahora, desarrollo del procedimiento específico en cuanto al libro de Lucas. Lo que ya les expliqué, observación, interpretación, aplicación, lo vamos a hacer el resumen ahora en el libro de Lucas. Ya, el Lucas, por ejemplo, es un libro de género narrativo y cronológico. Lucas trata de explicarnos, ahora ya estamos entrando en Lucas, Lucas trata de explicarnos a través de una carta, es una carta, y también ordena todas las ideas, todo su relato de manera con, cronológica, digamos, en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ese es el texto. Entonces, todo lo que leamos en Lucas va a ser relatos que Lucas está describiendo. ¿Ya? Y va a estar muy ordenadito porque Lucas lo ordenó en el tiempo. La obra completa de Lucas se divide en dos partes: la vida de Jesús y la historia de la iglesia primitiva. Si usted leyó Lucas, dice, ¿dónde está la historia de la iglesia primitiva? En ninguna parte. Porque el texto completo, digamos, el libro completo original es el Evangelio de Lucas y el Hecho de los Apóstoles. Ambos lo escribió Lucas. Entonces son dos cartas que escribió Lucas, pero hacen una sola obra, la de Lucas. Entonces, por eso se ve en dos partes. La primera parte describe el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús y ascensión, y la segunda parte la expansión del Evangelio, ¿ya? A través de los apóstoles. En ambas partes Lucas utiliza relatos detallados, discursos, para transmitir la enseñanza y el impacto del ministerio de Jesús y la obra, eh, y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Fíjese que el Evangelio de Lucas es llamado también el Evangelio del Espíritu Santo. Y el libro de Hechos es llamado también, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el título completo del libro.
pero algunos lo llaman Hechos del Espíritu Santo. Entonces, Lucas le da mucho énfasis a la presencia y a la dirección del Espíritu Santo. Desarrollo específico. Generalmente se pueden ir respondiendo las preguntas: ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo y por qué? ¿Quién escribió el libro? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Todas esas preguntas generalmente se van respondiendo. ¿Ya? Entonces usted anota esas preguntas y usted puede ir después revisando. Eh, por si alguien quiere seguir anotando. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo y por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo y por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo y por qué? ¿Ya? Eh, Vamos a la interpretación. Ya hablamos acerca de cómo se hace la observación. Ahora vamos a la interpretación. Primero se ve el contexto. Ya lo dije, esto lo expliqué un poquito antes. ¿Cuál es la forma literaria? Ya dijimos que Lucas es narrativo y cronológico. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Fue escrito en los primeros años de esta era. Un escrito de los primeros años de esta era difiere mucho de lo que escribió Moisés en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces, hay diferencias muy importantes, por eso que es importante tener en cuenta. La ubicación geográfica, los lugares que son nombrados en el Evangelio de Lucas son Nazaret, Belén, Jerusalén, Galilea, Samaria, Judea, diversas ciudades y aldeas por donde Jesús desarrolla su ministerio. Entonces, eso lo podemos ubicar geográficamente. Después vamos a mostrar un mapa en una próxima. Otras menciones de lugares. ¿Te acuerdas que les dije que hay que ir anotando lugares? Se nombra Roma y Cesarea, que son lugares como importantes. Hay otros más que están acá también arriba. En cuanto a la interpretación, hay que considerar el uso del lenguaje. El Evangelio de Lucas emplea un lenguaje claro, un lenguaje narrativo. Algunos dicen que el Evangelio de Lucas es la obra literaria más docta de todas las obras, incluso por sobre el apóstol San Pablo. Esto es lo que algunos dicen. ¿Ya por qué? Por el estilo del griego que usa, por la cantidad de palabras que usa al describir, hacer sus descripciones, sus cartas, sus relatos. Entonces es el hombre, tiene, digamos, esa característica, por lo tanto es riquísimo poder leerlo. Él hace, lo hace lo más claro posible para hablar de las acciones de Jesús, así como la historia de la iglesia primitiva. Algunos aspectos del lenguaje de Lucas incluyen una narrativa detallada. Lucas proporciona descripciones detalladas de eventos, muy detalladas, de eventos, nombra lugares, nombra personas, y eso nos permite hacernos un panorama muy claro de qué es lo que está queriendo decir. También Lucas usa mucho las parábolas de Jesús y enseñanzas para transmitir lecciones espirituales, y Lucas también tiene esa cualidad de poder registrarlas con mucho detalle. En tercer lugar, Lucas usa énfasis en la compasión y la misericordia. Esto nos vamos a descubrir. Lucas resalta la compasión y la misericordia de Jesús hacia los necesitados, hacia los marginados, mostrando una sensibilidad especial hacia los pobres, los enfermos y los pecadores. ¿Ya? Entonces, usted va a descubrir a través del Evangelio de San Lucas una mayor sensibilidad social. Cómo el Señor, la perspectiva de Lucas, eh, descubre la inquietud, el cariño, el corazón inclinado de Dios hacia los que están pasando necesidad, hacia los marginados, hacia los pobres, los que están enfermos, y también aquellas personas que por alguna razón están cautivos por el pecado. También incluso incluye muchos detalles históricos. Si bien Lucas no es judío, según la tradición, pero sí tiene mucho conocimiento de los gentiles, que son los no judíos, y las costumbres, de los ritos y de todo el judaísmo.
Entonces hace un panorama muy hermoso, un abanico muy hermoso para poder describir todas las cosas. Entonces detalles históricos, cosas culturales, sitúa los eventos en un contexto muy proporcional y es auténtico en su relato. Lucas además hace retrato de personajes. Destacar esto porque algunos hoy día con estas falsas ideologías que no le alcanza ni siquiera para ideología, pero que han metido en la mente, incluso de hermanas y de hermanos, de personas creyentes, cristianos, respecto a la lucha sexista, el Evangelio de Lucas vendría a ser un equilibrio perfecto, porque Lucas se preocupa mucho de nombrar a mujeres, eh, eh, las describe, refleja el interés de Lucas en incluir a todos los segmentos de la sociedad en la obra de Dios. Nos vamos a dar cuenta cómo Lucas se dedica también con nombres, apellidos y todo, no, apellidos no, nombres y descripciones claras respecto de las mujeres. Quienes, por ejemplo, fueron a bueno, el libro completo parte nombrando a Elizabeth, a María, después está Ana, en fin, muchas mujeres. Así que las mujeres prepárense para leer el Evangelio de San Lucas con la mirada femenina y cómo Dios honra a la mujer a través del Evangelio de San Lucas y cómo Jesús le da un lugar especial a la mujer. Esto para aquellos que dicen, no, la mujer no tiene derecho acá, la mujer no. La mujer en el Evangelio de Lucas está bastante bien posicionada y eso es inspirado por Dios. Otra cosa maravillosa del libro de Lucas es que está inspirado por el Espíritu Santo. Lucas destaca la obra y la presencia del Espíritu Santo en todo. Ya, el Espíritu Santo lo llevó para acá, el Espíritu Santo lo llevó para allá, fue guiado en fin, esos relatos descubren. Entonces, usted preocúpese mucho cuando haga el estudio de marcar cuando haya nombre de mujeres, por ejemplo, usted, nombre de mujeres. ¿Para qué? Para que haya sensibilidad respecto a cómo Dios obra a través de las mujeres. Y también preocúpese mucho de ver cuando Lucas nombra al Espíritu Santo y marque, subraye todas las veces que Lucas nombra al Espíritu Santo. Se va a dar cuenta que Lucas nos da un panorama maravilloso de cómo Jesús era guiado por el Espíritu Santo en su ministerio. Y eso nos va a enseñar a nosotros cómo tenemos que ser guiados también por Él. En resumen, el Evangelio de Lucas utiliza el lenguaje narrativo, detallado y compasivo para transmitir el mensaje de Jesús y la historia de salvación. Este es el centro del mensaje de Jesús. Vamos anotándolo desde ya, porque lo vamos a ver más adelante igual, pero esto es el mensaje de Jesús y la historia de la salvación. Eso es lo que quiere decir Lucas. Eh, Respecto a la interpretación, hay que ver el punto de vista del escritor. ¿Ya? Digamos, ¿cómo lo mira Lucas? No es distinto a Mateo, a Marcos y a Juan. Lucas es conocido por su precisión histórica, su atención en los detalles. Él estaba motivado por el deseo de presentar un relato preciso y bien fundamentado de la vida y el ministerio de Jesús, así como la historia de la iglesia. O sea, quería que quedara muy claro, que se pudiera entender la vida de Jesús. Algunos dicen que escribió este relato también que le pudiera servir de defensa al apóstol San Pablo cuando estaba detenido. ¿Ya? Es una opción. Lucas menciona su propósito al comienzo del Evangelio, dirigido a Teófilo. ¿Ya? Vamos a descubrir ahí quién es Teófilo, diciendo que escribió para que conozcas la certeza de las cosas que te han enseñado. Es decir, supuestamente a Teófilo se le está enseñando algo y Lucas se preocupó de hacer un relato más detallado para poder explicarle, para que Teófilo pudiera entenderlo bien. ¿Ya? Entonces, Teófilo, la palabra es amigo de Dios. eh, entonces, algunos dicen que un nombre genérico para describir de parte de Lucas
una persona ficticia que se refiere a todos quienes íbamos a leer su texto. Entonces, todos somos amigos de Dios, estamos interesados y Lucas quiere responder a esa necesidad. Y otros dicen que Lucas tenía ese amigo, efectivamente, que es una persona excelentísima, una persona de alta alcurnia, que estaba estudiando y que algunos incluso llegan a especular de que Teófilo le apoyaba monetariamente el ministerio de Lucas. No sé, Lucas era médico, así que son posibilidades, son posibilidades. Otros puntos de vista del escritor. Además, Lucas podría haber sentido la necesidad de recopilar y preservar estos relatos debido a la propagación del Evangelio. La iglesia ya estaba creciendo, y así como para proporcionar un recurso confiable para la enseñanza y la edificación de los creyentes en diversas comunidades cristianas. A ver, yo hice un libro, bueno, hace varios años que vengo haciendo un libro de texto, eh, pero de texto, en relación con algo, pero esta vez hice un libro que se llama Vida Plena, lo que la mayoría pudo haberlo adquirido. Quiero, a propósito, hacer un paréntesis, un paréntesis. eh, Lamentablemente, cuando mandamos a hacer el libro a la imprenta, usó un manuscrito, digamos, un borrador, que no era el último que teníamos que haber impreso. Entonces, hay detalles y hago la fe de rata en general ahora para que ustedes lo tengan y tengan misericordia con la lectura también. Pero cierro el paréntesis. Pero la enseñanza vale. Lucas, bueno, ese libro fue escrito, el que yo le estoy mencionando, fue escrito con el propósito de que todas las personas del ministerio, que ya no estamos todas juntas en un solo lugar, dispersas por todas partes, todas las personas puedan tener acceso a una enseñanza que para mí es importante, porque es una enseñanza que antes no había entregado en ninguno de mis estudios. Entonces, ahora es una enseñanza importante y que a mí se me hace urgente que todos lo puedan leer para aplicarla a su vida y experimenten lo que está dicho en ese libro. Entonces, por eso yo lo escribí de la manera más práctica posible y quiero que todos lo lean. Así que si alguno no lo tiene a propósito, pídalo porque se lo podemos hacer llegar. Es muy importante para, para el tiempo que estamos viviendo y cómo vivir una vida plena en este tiempo. Entonces, esa preocupación mía de escribir para que todos lo reciban es la que, digamos, guardando las proporciones, ¿ya? Para que es lo que pensaba Lucas cuando escribió. Esto tiene que saberlo toda la gente y no va a alcanzar la boca para llegar a todos, ni la vida para predicarle a todos. Entonces voy a escribirlo, voy a ordenarlo de tal manera que otros también tengan acceso. Si yo no estoy, queda el libro. Ese es el pensamiento de Lucas. En resumen, entonces, Lucas estaba motivado por el deseo de presentar un relato bíblico, histórico y convincente a la vida de Jesús y la historia de la iglesia primitiva, con el propósito de fortalecer la fe de los lectores y de nosotros ahora y proporcionar un recurso confiable. Todos los datos de Lucas son datos históricos que se pueden comprobar. ¿Ya? ¿Qué pasa con Lucas y el Antiguo Testamento? ¿Ya? El Evangelio que está profundamente conectado con el Antiguo Testamento en varios niveles. Número uno, cumplimiento de profecías mesiánicas. Lucas hace hincapié en cómo los eventos de la vida de Jesús cumplen profecías del Antiguo Testamento, como el nacimiento de Belén, por ejemplo, y su papel como el Mesías prometido. En segundo lugar, usa figuras y temas del Antiguo Testamento para enmarcar la narrativa de Jesús. O sea, está explicando lo que dice Jesús y va al Antiguo Testamento para fundamentar lo que está diciendo Jesús. ¿Ya? Habla de Juan el Bautista, eh, eh, y habla, digamos, en relación al nacimiento de Isaac o de Samuel, comparado con lo de Juan Bautista, Juan el Bautista. ¿No? Relación con el otro testamento, que es el antiguo, ¿cierto? Eh, el evangelio que está, ya lo dije, eh, sí, sigue con los paralelos, ¿no? Comparaciones, eh,
Lucas presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el profeta mayor, utiliza paralelo entre las acciones y palabras de Jesús, eventos del Antiguo Testamento, para resaltar su importancia y cumplimiento de la ley. Entonces, Lucas usa mucho el Antiguo Testamento y también pone énfasis en la continuidad y el cumplimiento, es decir, que lo que ahora está pasando está directamente relacionado con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir Lucas. Estoy describiéndole esto, dice Lucas, que está relacionado directamente con el Antiguo Testamento. No son libros aislados, no están separados, están unidos. Ya muestra cómo Jesús es la culminación de la historia de la redención de Dios y cómo su ministerio y enseñanzas dan cumplimiento a las promesas y enseñanzas del Antiguo Testamento. Eso es la relación con el Antiguo Testamento. Ahora cerramos. Hay que ir buscando significado de las palabras claves. Si usted ve palabras que no entiende, busque lo que significa. Hay que evaluar los hechos. Como le digo, Lucas usa del Nuevo y del Antiguo Testamento. Hay que hacer conectores de ideas. Lucas quiso decir esto, después lo dijo acá, después lo dijo acá, y va haciendo conexiones. Y también anotar puntos de difícil interpretación para después usted con calma investigar con mayor detalle. Por favor, no se vaya por este lado solamente, porque hay gente que va a la Biblia para buscar los códigos de la Biblia, ve, por ejemplo, la escena de la mujer adúltera que fue llevada ante Jesús y no le preocupa toda la situación de la mujer adúltera, del perdón de Jesús y del trato hipócrita de los líderes religiosos, y se van por el lado de qué habrá escrito Jesús en la tierra, y se dedican tanto a eso que no que pierden su tiempo. La idea es que usted descubra la palabra y la aplique, y una vez aplicando la palabra, transformando su vida. Si la Biblia no te puede hacer a ti una mejor persona en la casa, una mejor persona con tus seres más cercanos, entonces no tiene ningún sentido estudiar la Biblia. La Biblia nos lleva a hacer cambios profundos. Saber toda la Biblia y ser un patán en la casa no sirve de nada. Tenemos que aprender la Biblia para ir aplicándola. Y por supuesto, si la estamos aplicando y tenemos tiempo, vamos a los puntos difíciles para ir descubriendo más cosas. Y luego escribo un breve resumen del párrafo en observación. Y ahí tienen un ladito blanco para que usted pueda escribir. En la aplicación hay una manera muy práctica que nosotros usamos como devocional personal, tiempo de intimidad con Dios, casi de memoria, ya que es una vez que ya descubriste, observaste, interpretaste, ahora vas a aplicar. Fácil, de todo lo que descubrí. Yo tengo algún pecado que confesar relacionado con el texto, con el rema que descubrí. ¿Tengo alguna promesa que deba recordar que esté acá en este párrafo? ¿Hay algún mandato que deba cumplir? Es una manera muy práctica de aplicar. Así que usted puede anotarlo y trabajar en eso. Nosotros obviamente cerramos con una oración y también con una palabra rema. ¿A qué le llamamos una palabra rema para los que quieran ir aprendiendo? Es un título corto de 1 o 2 palabras que me permitan grabarla en mi mente, cosa de que todo el día puedo estar pensando en ella. Por ejemplo, el amor de Dios. El amor, leí un texto y ahí descubro que la promesa de Dios es que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Todos los días Él está conmigo. Entonces, en algún momento, yo anoto esa palabra clave. Él está conmigo. Hay más de 2, pero Él está conmigo. Un título cortito. Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Entonces, me voy al trabajo, a la universidad, no sé, donde desarrolle tu vida normal, todo el día, y algo te pasa, alguna situación difícil, y tú recuerdas, Él está conmigo. Y luego de eso, tu mente te va a llevar a recordar el párrafo, el texto que leíste de la Biblia, y vuelves a la Biblia. Para eso sirve esa pequeña palabra rema que nosotros guardamos ahí. Y ahí estaríamos terminando la introducción. Qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces.
Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.